Déjenme le subo un poquito. Ahora sí, vamos a empezar. Si se llega a trabar o algo, ahorita no estamos en casa. entonces, por si se llega a grabar a trabar o algo, me avisan, por favor, ¿sale? Pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, de miércoles, agradecemos mucho el que nos permitas conectarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que nos has dado, Señor, por el trabajo, por la escasez, por las tribulaciones, pero también por la paz. Señor, gracias, Señor, porque en todo momento tú nos hablas, nos exhortas, nos escudriñas, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por todo, Señor. En esta hora, Señor, queremos dejar delante de ti todo lo que somos, Señor. El cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos, Señor. Nos queremos poner a cuentas contigo, pidiéndote que nos perdones de toda falta, de toda transgresión, de toda debilidad, Señor, de toda situación que hemos tal vez hecho, pensado, que nos perdones. Perdona nuestras rebeliones, nuestra desobediencia y ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Sí me escuchan, verdad, hermanos? Sí, Oh, Carito. muchas gracias. Gracias. Es que ahorita hubo un pequeño movimiento, entonces pensamos que se había desconectado el módem. Les voy a... Permítanme que no he abierto mi cámara. Ahora sí, ya. Vamos a comenzar el día de hoy, bueno, más bien los miércoles, gracias a Dios, nos está el Señor permitiendo llevar el libro de Oseas. Un libro, hermanos, que ha venido a confrontarnos como pueblo del Señor, porque muchas veces leemos la escritura y decimos, bueno, fue el pueblo de Israel, ¿no? O el pueblo de Judá, pero no, hermanos. El libro de Oseas nos confronta como pueblo porque somos injertados, somos adoptados, y ha sido un libro que nos ha hecho ver y que examinemos nuestra vida, nuestros caminos, que no por el hecho de guardar el día, no por el hecho de a veces leer la Biblia, es que estamos bien, sino hay que rascarle a ver qué más estamos haciendo que al Señor no le agrada. El día de hoy vamos en Oseas. Recuerda que Oseas viene de precisamente de el nombre significa salvación, como nuestro Señor Jesucristo. Gomer significa consumado. De hecho, esta es una perla hermosa. Cuando Jesucristo dice consumado es en la cruz, está diciendo Gomer en hebreo. ¿Sale? Está diciendo todo está hecho, ¿sale? Porque el nombre de Gomer, que fue esta prostituta con la que el Señor le permitió más bien que le dio, le dijo a Oseas, necesito que te cases con ella, porque así está mi pueblo. Y luego vienen los hijos, que es lo Ruama, Jezreel, lo Amí, que hemos visto el significado de cada uno de ellos. Y que ha sido impresionante, ¿sale? El día de hoy vamos a Oseas, capítulo 6. Vamos a leer el 5 porque se queda una parte como, no quisiera decirlo, pero volando, porque como que viene el otro tema, ¿sale? Oseas capítulo 5, versículo 15. Esta es la parte que no se leyó, ¿sale? Dice, insinceridad del arrepentimiento de Israel. ¿Sale? Vamos a comenzar. El Señor recuerda que le dice a Oseas, cásate con Gomer, tienen tres hijos, aún uno de sus hijos no es Oseas, y aparte él va y después Gomer no quiere ya estar casada con Oseas, y lo que hace es que Gomer se va y Oseas tiene que pagar pues por Gómez para traerla de regreso. Y en ese momento veíamos una perla hermosa que pagó lo mismo
que cuando nuestro Señor Jesucristo es vendido, ¿sale? Eh, y el Señor con Gomer está representando pues al pueblo, a nosotros, ¿sale? Tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. ¿Por qué dos casas? ¿Que no es un solo pueblo? No, hermano. En el tiempo de Salomón, a causa del pecado de Salomón, del hijo de David, el reino se divide en dos, reino del norte y el reino del sur. No traigo un mapita, a ver, déjame, creo que sí se puede buscar aquí directamente. Eh, Reino del Norte, para que me entiendas. Ay, no sé por qué está con estos sonidos. El pastor me dejó la máquina con estos sonidos. A ver, déjame ver. Sí, aquí hay un mapita. Ah, aquí está. Espero que todos puedan ver este mapita. Déjenme que me cargue. A ver si me carga. Bueno, aquí abrió Wikipedia, pero espero que me puedan ver. Es este, a ver, creo que sí. Aquí está. Este es un mapita. El reino era uno, pero por el pecado de Salomón se divide en dos. ¿Sale? En el reino de Israel reina Jeroboam y en el reino del sur o en el reino de Judá, Roboam, el hijo de Salomón. La capital del reino del norte o de Israel es Samaria. La capital del reino del sur es Jerusalén. ¿Sale? Se dividió en dos reinos. Esto ya lo han venido explicando. El reino del norte lo conquistaron los asirios y los asirios dijeron, un buen plan, dispersamos entre las naciones al reino de Israel y al reino del sur, que es Judá, eh, se los llevaron en exilio a Babilonia. ¿Sale? Primero fue el reino del norte o el reino de Israel, o también lo vas a conocer como la casa de Efraín, ¿sale? Al reino del norte. Los asirios los esparcieron, se gentilizaron con las demás naciones, ¿sale? Y aquí el reino de Judá dijo, ay, mira nuestro hermano, nuestros hermanos han caído. Y por haberse burlado, hermanos, ¿qué creen? Viene también castigo para el reino del sur. Y es cuando el Señor permite que se los lleven exiliados a Babilonia. ¿Por qué te cuento todo esto desde el principio? Por esto que vamos a ver. Yo sé que ya muchos se lo saben de memoria, pero es importante que volvamos a ver de qué se trata este libro. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿Qué dice el Señor? Andaré y volveré a mi lugar. Si tú buscas esto de volveré a mi lugar, ¿qué significa? Es volveré a mi trono, volveré a mi aposento, hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice del arrepentimiento de Israel. Entonces, ¿de qué casa está hablando? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Solamente le está hablando a la casa del reino del norte. Siempre que tú veas reino del norte o a los de Israel, está hablando del reino del norte. ¿Sale? A la casa de abajo, al reino del sur, le va a decir Judá. ¿Sale? Siempre vamos a ver eso. Entonces dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo pecado trae una consecuencia y que esa consecuencia puede llamarse opresión, tribulación, situaciones difíciles, desierto. Dice aquí, en su angustia me buscarán. Esa es una cualidad del ser humano. Siempre que andamos en angustia, buscamos a Dios. Lo agarramos en algún momento, no sé si lo decía el pastor, lo agarramos de Cruz Roja. Cuando solamente nos urge es cuando buscamos al Señor. Y el Señor muy tranquilo dice, yo andaré, volveré a mi aposento, volveré a mi trono, hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, el Señor está afirmando esto, que en la angustia lo iban a buscar. Quiero que te pongas a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos andado en pecado y llega ya ese momento de la consecuencia y buscamos al Señor? Decimos, Señor, ya,
perdón, sí, la regué. Ahora sí volvamos al capítulo 6, Oseas, capítulo 6, para darle continuidad. Dice el versículo 1. Está en la pantalla para aquellos que no tienen Biblia, que es bueno traer tu Biblia. Pero dice Oseas, capítulo 6, versículo 1. Fíjate cómo empieza este capítulo. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué decía el Señor? Yo iré a mi aposento, miré a mi trono y ellos me buscarán en su angustia. Aquí en el capítulo 6, ellos ya están en angustia. Pero fíjate, están en angustia, pero pareciera que Dios es el malo. Pareciera que Dios fue quien los afectó. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. ¿Por qué razón el Señor arrebató? ¿Por qué el Señor hirió? Pues por su pecado, porque lo dejaron, lo abandonaron. Hace 15 días o hace 8 se veía la apostasía del pueblo. Lo habían dejado tras irse a otros dioses. Entonces, por eso él había arrebatado. Esta palabra, arrebató, me llama mucho la atención, porque esta palabra arrebató también significa poner en pedazos. Creo que sí es la palabra arrebató o hirió, es poner en, en, en pedazos. Entonces, aquí ellos pareciera que el malo es el Señor, pues es que Él nos arrebató, pero Él nos curará, Él nos hirió, pero Él nos vendará. Y no, hermanos, esto es consecuencia de lo que ellos hicieron, es consecuencia del pecado. ¿Sale? Fíjate en el 2. Nos dará vida después de 2 días. ¿Qué te suena esto, hermano? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La palabra de Dios te habla mucho del número 3, ¿no? Empezando desde que Jesucristo resucitó al tercer día, la señal de Jonás, aun cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique Isaac, fueron 3 días de camino. Y hay muchas sombras del número 3 en la palabra de Dios, pero aquí claramente habla de precisamente eh, la crucifixión de Cristo y cómo Él va a resucitar. ¿Sale? Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Desde Génesis, hermano, el plan de Dios viene en 7 días. En 7 días es el plan de Dios. Aún en el séptimo dice que es de descanso. Pero si tú te percatas y haces como una recta numérica y empiezas a ver del 1 hasta el 3 y luego de ese 3 hasta el otro 3, eh, te vas a dar cuenta que el plan del Señor siempre ha sido la salvación, siempre ha sido el darnos vida. Aquí el problema es que nosotros no nos hemos convertido de todo nuestro corazón, que todavía seguimos batallando con situaciones que nos cuesta trabajo dejar. Dice en el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero fíjate, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Realmente no lo conocían, no lo conocían. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú conoces a alguien, de antemano de tu parte tiene que haber fidelidad. Escucha bien esto. No obedecemos para obtener salvación. Obedecemos porque la salvación ya nos fue dada.
No obedecemos por obtener salvación. Obedecemos porque la salvación ya nos ha sido dada. Y esa salvación ha sido por pura gracia, por pura gracia. Escuchaba de una mujer de Dios esta frase que dice, lo que crees es lo que haces. Lo que crees, eso es lo que tú manifiestas. Hermanos, si nosotros decimos creer y conocer al Señor, eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que va a ser nuestra vida física, espiritual, en todos los sentidos. Dice aquí, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Fíjate lo que dice Isaías 55, Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué te dice el Señor? Deje limpio su camino. El hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Hermano, volvámonos. Dice la Escritura, vuélvete de todo corazón. Vuélvete. Pero muchas veces decimos conocer al Señor, pero nuestros actos, nuestras formas de ser, de pensar, de hablar, demuestran otra cosa totalmente diferente. Hechos, capítulo 3, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Descanso, paz, estabilidad. Pero ¿sabes por qué a veces no tenemos paz? Porque somos de doble ánimo, porque estamos con un pie en Cristo, pero con otro pie todavía acariciando el pecado. Dice, conviértanse, arrepiéntanse de toda su maldad. Continuamos en Oseas, capítulo 6, versículo 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién está hablando aquí? El pueblo. El pueblo está diciendo, Él arrebató, Él nos curará. Él hirió, Él nos vendará. Él nos va a resucitar al tercer día y viviremos delante de Él. Lo conoceremos. Es más, nos vendrá la lluvia tardía. Eso está diciendo el pueblo. El pueblo tenía la convicción de que el Señor iba a tener misericordia de ellos. Pero fíjate cuál es la respuesta del Señor. Y le habla a las dos casas, tanto al reino del norte como al reino del sur. Dice, en el 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré, qué haré a ti, oh Judá? Efraín, reino del norte. Judá, reino del sur. Reino del sur, exiliado a Babilonia. Reino del norte, dispersado entre los gentiles. Yo no sé si tú recuerdas, pero nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dice mucho esta frase. He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? ¿Al reino del sur? Al reino del norte, a las ovejas dispersas, porque ellos se gentilizaron en las naciones. Y te
¿quiénes somos nosotros? Si nosotros no tenemos sangre hebrea, si nosotros no somos del linaje de los judíos, ¿pero qué crees? Si pertenecemos a la casa de Efraín, aquellos dispersados entre las naciones, porque hemos venido a ser adoptados por pura gracia, hermanos. ¿Sale? Fíjate, dice, ¿qué les contesta el Señor cuando ellos están diciendo todo esto? ¿Qué haré de a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Fíjate, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Ya te percataste qué les dice el Señor? Son hipócritas, porque su piedad es como la nube, se va a desvanecer. Es como el rocío que solo sale en la mañana, pero conforme va pasando el tiempo, las horas, se desvanece. El Señor le dice a las dos casas, ¿qué haré de ustedes? Ellos se sentían tan seguros que el Señor los iba a resucitar, que Él los iba a curar, que Él los iba a vendar, que Él les iba a mandar lluvia, los iba a procurar a seguir cuidando. Pero el Señor sabía que había en su corazón. Decía, la piedad vuestra es como la nube de la mañana. Yo no sé si tú sabes, hay muchos ministerios, hermano, muchos ministerios, muchos servicios en la iglesia del Señor, pero la piedad es uno de los pocos servicios que hay dentro de la iglesia del Señor. ¿Alguien que quiera decirme o qué le suena la palabra piedad? Un sinónimo de misericordia, ¿no? Misericordia. Misericordia. En otros casos vas a encontrar bueno, bondadoso. A ver, vamos a sacarnos de una duda. Ahorita me entró una duda, hermanos. Vamos a buscarlo. Es Oseas 6:4. Quiero ver cómo me lo marca aquí. Oseas, a ver cuál es el significado que me da. Permítame. 6, versículo 4. Aquí está. Permítame. Pues de ti haré Efraín. Fíjate cómo lo marca aquí, hermano. ¡Ay, qué impresionante! No me imaginé haber encontrado esta palabra. Tu amor no marca la palabra piedad. En el original no marca la palabra piedad. Marca la palabra amor. Actos de amor y compasión. Ajá. Piedad, actos de amor y compasión. Gesed. Sí, fíjense, este es el significado. En hebreo es Gesed y como definición general es bondad. Pero más abajo vienen todos los significados. Es agradecido, afrenta, amor, benevolencia, benignidad, bien, fidelidad, favor, consolar, clemente, gracia, misericordia. No pensé que me fuera a encontrar con este significado en el texto original. Entonces, hermano, la piedad es un ministerio y ellos se les había olvidado el ser buenos, el ser bondadosos, el ser misericordiosos. Aún Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, el misterio de la piedad, no ministerio, el misterio de la piedad. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el misterio de la piedad? Sí, el misterio de la piedad. ¿Y sabes cómo le dice? Le dice, este es el misterio de la piedad para que sepas cómo conducirte, Timoteo. Vamos a verlo.
Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, este no se nos debe de olvidar, hermanos, porque esto es lo que debemos de compartir, predicar, y no solo de palabra, sino a través de nuestra vida. Primera de Timoteo 3. Y fíjate, justo cuando le está dando los requisitos de los obispos, de los diáconos, fíjate cuál es el ministerio. Ah, sí es ministerio, no es misterio. El ministerio de la piedad. Entonces yo estaba errónea. Es el ministerio de la piedad. ¿Todos tienen el ministerio de la piedad en sus Biblias? Primera de Timoteo 1:12 es el ministerio de la piedad. Ajá, sí. Ok. Fíjate lo que dice. Es un ministerio, hermano, un servicio. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en dónde, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Señor, ¿qué le decía? Tu amor, Judá y Efraín, tu piedad, Judá y Efraín, se desvanece. Hoy dices que la tienes, hoy dices que tienes amor hacia mí, pero mañana, al rato, no se ve reflejado en tus obras. Por eso el Señor decía, les decía en los evangelios, no, creo que es con los profetas, sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Fíjate cuál es. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué fue manifestado en carne? Porque Jesucristo es el Señor. El Verbo se hizo carne. Justificado en el Espíritu. ¿Por qué justificado en el Espíritu? ¿Por qué será justificado en el Espíritu? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que fue justificado en el Espíritu? Porque a través de Jesús hubo muchos milagros, porque el Espíritu estaba sobre él. Dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para levantar, sanar, liberar, ungir. Visto de los ángeles. ¿Cómo que fue visto de los ángeles? Sí, hermano. Desde que el ángel vino a anunciarle a María que ella iba a concebir. Visto de ángeles cuando él estaba orando en el Getsemaní. Predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, hermano. Creído en el mundo. Sí, hermano. Muchos siguen sumándose a la fe y recibido arriba en gloria. Él murió, pero resucitó. El ministerio de la piedad. Ese es el ministerio de la piedad para saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Si nosotros seguimos, Este sí es el misterio. El 3 es el misterio de la piedad. Y el ministerio es el 1:12. Tú estás leyendo el 3:14, ¿no? ajá, Sí, ahí dice el misterio de la piedad. Y también abajo dice el misterio de la piedad. es que aquí, por eso me causó rareza, porque yo había leído el misterio de la piedad, pero aquí sí me marca el ministerio de la piedad. Este fue un error A lo mejor fue error de traducción, posiblemente, pero fíjate, déjame ver si está aquí. Es que aquí está. Si tú le das al siguiente capítulo, que es Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo le sigue dando instrucciones a Timoteo. Y fíjate lo que dice aquí, en el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, la piedad es el
ministerio que todos tendríamos que tener, el servicio que todos tendríamos que tener, la piedad, el amor. De hecho, dice la escritura, porque hay tres y el amor es el más importante. Pero era algo que el pueblo del Señor había perdido. Y por eso le dices, ¿qué haré contigo, Judá? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, casa del norte? ¿Qué haré contigo, casa del sur? Si su piedad, si su amor se desvanece. En cuanto llegan otras cosas a cautivarlos, su amor desaparece. Volvemos a Oseas. Oseas. Oseas capítulo 6. Fíjate lo que les continúa diciendo el Señor. En el 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermano, nuestro Dios no es un Dios que le guste estar sediento de sangre. El Señor no está sediento de sangre. El Señor está sediento de que tú y yo le entreguemos nuestro corazón, que seamos sinceros, que ya no seamos apóstatas, que ya no estemos jugando al hoy sí soy cristiano, mañana ya no. El de hoy puedo decirle a mi carne no. El que puedo castigar a mi carne y decir no porque amo a mi Señor. Amo a Jesús, amo el sacrificio que dio por mí en la cruz, en el madero. Y por amor a esa salvación es que sigo diciéndole no a mi carne, no al pecado, no a la tentación que se me presenta. Pero pensamos, ellos llegaban y voy a ofrecer por el perdón, para que me perdone por mi adulterio. Voy a ofrecer para que me perdone por mi fornicación. Voy a ofrecer este cordero para que me perdone por la mentira. Voy a ofrecer esto y voy a ofrecer el otro y voy a ofrecer el otro, como si Dios estuviera sediento de sangre. No, Dios quería su corazón de su pueblo, que fueran fiel. Y hoy pasa lo mismo, hermano. Podemos hacer ayunos, podemos guardar fiestas, podemos ir los domingos, pero si saliendo de ahí nuestro comportamiento es el mismo, entonces es vano. Es vano. Es vano porque no estamos predicando a Jesús, no estamos predicando el ministerio de la piedad, el amor. Él quiere misericordia, ya no quiere grosuras, ya no dice, ya no, ya estoy hastiado. Hay una palabra que dice, ya estoy hastiado de sus ofrendas, ya estoy hastiado de su grosura, ya estoy hastiado de todo lo que me entregan, porque es vano, es vacío, está contaminado, está lleno de pecado. Y aún así me entregan, me alaban, cuando con su boca maldicen, hieren al hermano, critican, juzgan, andan en chismes. Cuando no aman al hermano, juzgan. El Señor ya está asqueado de eso, hermano. Y pareciera, tú puedes decir, no, es que esto era para la casa de Efraín. No, hermano. El Señor permitió que Oseas fuera escrito porque nosotros somos Gomer. Nosotros también nos hemos prostituido. Nosotros también hemos andado en fornicación, en adulterio, tras otros dioses, tras vanidades. Pero Él dice, ya no quiero eso, yo quiero misericordia. Yo quiero conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Se dejaron envolver en muchas cosas. En muchas. Acompáñame, Ezequiel. Ezequiel 4. Ezequiel 4. Fíjate la profecía tanto para la casa del norte como para la casa del sur. Le dice a Ezequiel,
Ezequiel lo iba a tener que vivir. Hay profetas, hermanos, que tienen que vivir la palabra en carne propia. ¿Como quién? Oseas. Oseas tuvo que vivir la palabra para que ellos se dieran cuenta en qué condición estaban. Por eso el Señor le dice que se case con Gómez, para representar físicamente cómo estaba su pueblo. Ezequiel también tiene que vivir lo que el reino del norte y el reino del sur tienen que vivir. Fíjate lo que dice aquí en el 4. Ezequiel 4:4. Dice, y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Le dice el Señor Ezequiel, te vas a acostar del lado izquierdo. El lado izquierdo representa la casa de Israel. El lado derecho representa la casa del sur. Entonces, Ezequiel tenía que acostarse del lado izquierdo, dice, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. ¿Cuántos días tiene que dormir? 390 días. Porque eso era en representación del castigo o de la maldad, más bien de la casa de Israel. Ahora fíjate lo que la casa de Judá. Dice en el 6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Entonces, pasando los 390, entonces Ezequiel tenía que girar al lado derecho. Y el lado derecho representaba la casa de Judá, el reino del sur. ¿Sale? Y llevarás la maldad de la casa por 40 días. Ezequiel tenía que hacer 90 días acostado del lado izquierdo, representando a la casa del norte. Pero después, 40 días representando a la casa del sur. Pero fíjate lo que dice aquí. Día por año te lo he dado. Entonces, Ezequiel solo lo iba a hacer en días, pero para el pueblo del norte o la casa del norte iban a ser 390 años y para la casa del sur 40 años. A la casa del sur, que es de Judá, el Señor tuvo que añadirle otros 30 años porque no entendían. Entonces fueron 70 años exiliados en Babilonia. ¿Sale? La casa de Israel fueron 390 días. Y tú dirás, entonces ya no hay dispersos. No, hermanos. No es que no haya dispersos, siguen dispersos. La casa de Israel sigue dispersa. Entonces, ¿la profecía mintió? No mintió. La casa de Israel no se arrepintió de su pecado. Y cuando no te arrepientes de tu pecado, 7 veces más pasas lo que el Señor había dicho en esta profecía. Acompáñame a Levítico. Levítico. Levítico 26. Levítico 26. Creo que sí es Levítico 26, hermanos. Ahorita les confirman. 26. 18. Fíjate, esto es si ellos no obedecían, aún el Señor ya les había dado profecía o les hubiera hablado a través de un profeta, fíjate lo que acontecía. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Si multiplicamos 390 por 7, te va a salir como 2000 y tantos. Sí. Entonces, hermano, siguen dispersos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Este Ezequiel lo tenía que hacer en días, pero para el pueblo era en años. Por eso dice la escritura, día por año. 390 por 7. Y a la casa de Judá eran solamente 40, pero como tampoco quisieron entender, el Señor le aumenta 30 años.
y se convierten en 70 años. Déjame ver si esta escritura la tengo donde dice los 70 para corroborar. Creo que es Jeremías. Jeremías, capítulo 25. 25, 17. Creo que no es esta. A ver, espérame. Aquí está. Dice, es Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto era la profecía para la casa del sur. ¿Sale? Entonces se cumplieron 70 años. De hecho, Daniel, en una de sus escritos, él dice, ya va a cumplir, ya es momento de regresar nuevamente a ir a Judá, es momento, ya se va a acabar el exilio, porque él estaba contando pues los 70 años, pero la casa de Israel, hermano, todavía no. De hecho, ahí tendríamos que hacer como una cuenta. Tendríamos que multiplicar los 390 por las 7 veces que dice el libro de Levítico y otros datos más. Pero eso es lo que pasa, hermano, por no entender. Por no entender. El Señor nos habla de una y otra manera, pero a veces no entendemos ni hacemos caso. Exacto, prácticamente toda la vida. Por eso es mejor decir, Señor, haz la obra en nosotros, quiébranos nuestro corazón de piedra y hazlo de carne para escuchar y obedecer, para Shema, obedecer y escuchar. Oseas, volvemos a Oseas 6 para ya concluir el capítulo. Dice en el 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál Adán? ¿Qué hizo Adán? Dice la escritura, cuando hace la comparación en la escritura de Adán y Cristo, dice, por un hombre entró el pecado y ese pecado trajo muerte. Pero este nuevo Adán, que es Cristo, ha traído vida, ha traído gracia. ¿Sale? Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto ahí, prevaricaron contra mí. El Señor les dio pacto y ellos no quisieron obedecer. De hecho, hay una escritura que dice, y les hablé y no me escucharon. Se hicieron de oídos sordos. Dice en el 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino a Siquén. Así cometieron abominación, pecado, transgresión, rebelión. Hermanos, yo no sé si tú recuerdas, los que han estado los jueves, se leyó el libro de Jueces y Galaad y Siquén eran ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, ¿en qué se habían convertido? Dice, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, como ladrones que esperan a algún hombre. ¿Quiénes habían comenzado la rebelión, la iniquidad, el pecado, la transgresión? ¿Te diste cuenta quién? Los sacerdotes, los que tenían que guiar al pueblo, los que tenían que darle instrucción al pueblo, ellos fueron los que empezaron a estar mal. A una conclusión que el pastor y yo comentamos siempre y llegamos a esto es que si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Si la cabeza anda mal, el cuerpo se enferma. Y háblese en familia, iglesia, trabajo, lo social. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo se va a enfermar o va a estar mal. Aquí los sacerdotes, en lugar de dar ejemplo, eran los primeros en hacer iniquidad. Dice aquí, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. De hecho, hace 8 días, me parece, o hace 15, se habló de eso, que los sacerdotes eran los primeros que se habían extraviado.
Por eso la escritura en Primera de Corintios dice, si alguien se siente firme, mira que no caiga. ¿Sale? Y fíjate lo que dice en el 10 y 11. En la casa de Israel he visto inmundicia, o sea, en la casa del norte, hermano. La casa del norte es Efraín, son los esparcidos entre las naciones. Somos tú y yo. Hemos andado en inmundicia, hermano. Dice, allí fornicó Efraín y por lo tanto, como él fornicó, contaminó a Israel. Aquí, todo el versículo 10 está hablando de la casa del norte. Y en el 11 habla de la casa del sur. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? A los esparcidos. Cuando el Señor traiga todos los esparcidos que fueron entre todas las ciudades, entre todos que se gentilizaron, entonces se formará una nación. Ya no será más casa del norte, más casa del sur. Será solamente un pueblo. ¿Qué es una siega? La siega, hermano, es cuando se recoge ya el grano, cuando ya se está recogiendo el grano de aquel trigo. Si nosotros recordamos la historia o la parábola del trigo y la cizaña, dice que un hombre sembró, empieza a crecer el trigo y sus siervos se dan cuenta que había cizaña. Y ellos dicen, Señor, quitamos la cizaña. Y él les dice, no, porque pueden arrancar el trigo. ¿Cómo identificamos el trigo y la cizaña? A partir de la madurez, hermano. Cuando el trigo ya está maduro, lo que hace el trigo por el fruto se doblega, se cae, se humilla, pero la cizaña se mantiene erguida, con soberbia. Entonces, hermano, dice, para ti, Judá, está preparada una siega. O sea, para ti, Reino del Sur, también voy a llamar a mi pueblo y voy a elegir a aquellos que realmente están conmigo, así como a Israel. Pero ¿qué queremos ser, hermanos? ¿Trigo? ¿Qué dices, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy, quiero conocerte, quiero convertirme de todo mi corazón, quiero dar fruto y que te humilles ante Él, o quieres ser la cizaña, erguida de, no, yo estoy bien, no pasa nada. ¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Qué queremos ser? Entonces, decía aquí algo muy importante, hermano. Por último, vamos a ver, dice aquí. En el 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahorita vamos a ver una alabanza que el Señor me ha traído desde el sábado, muy importante. Es una profecía que viene en Ezequiel, Ezequiel 37, donde dice los huesos secos. Y que estos huesos secos es una profecía para el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor, no solamente me refiero al pueblo de Israel, hermano. El pueblo del Señor también somos tú y yo. Y Él puede volver a restaurarnos, a restituirnos, pero tenemos que convertirnos. A mí de nada me sirve hoy arrepentirme, más bien derramar lágrimas y sentirme culpable por mi pecado, pero mañana volverlo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Entonces, el Señor en esta noche nos manda a que realmente lo conozcamos, que realmente nos convirtamos de todo corazón y que nuestra piedad, hermano, realmente sea sincera, que no sea como la nube, como decía aquí, o como el rocío. ¿Sale? Entonces, hermanos, no sé si alguien quiere compartir algo y ya ahorita les vemos la alabanza. Sí, sí, yo creo que sí se escucha. Sí, Vicente, en esta sí se escucha. Fíjate, me llama la atención esta cita, está en Éxodo 23:8, pero es la nueva traducción viviente que dice,
No aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Y me llama mucho la atención porque justamente es lo que pasa en mi pueblo. Ofrecía y ofrecía holocaustos y al final de cuentas pues no seguían con el Señor. Y si una palabra tenemos es que el Señor no acepta cohecho, no acepta soborno. Y no acepta sobornos justamente por esa situación, porque muchas veces nosotros desviamos los ojos hacia el Señor, intentando justificar nuestro actuar, ¿no? Muchas veces queremos adaptar la palabra a nosotros y no nosotros adaptar nuestra vida a la palabra. Entonces ahí es donde muchas veces es donde fallamos y donde, como ayer les comentaba, buscar esa relación íntima con el Señor, no, no buscar mediadores, no buscar nada. Bueno, al final de cuentas, como se comentaba, ¿no? El único mediador entre el hombre y Dios Jesucristo. es Jesucristo. Como dice también un abogado, tenemos a Jesucristo el No. juzgador, ¿no? Para con el Padre, Cristo. Cristo. Entonces, aparte de él, no buscar otros mediadores, ¿no? Porque muchas veces por eso nos desviamos. ¿Cuántas veces no hay gente que va a la iglesia por cierto pastor o por cierto hermano y se les olvida poner sus ojos en el Señor, ¿no? Se limitan a esa situación. Y ahí es donde luego nosotros como humanos a veces nos equivocamos y a veces esa equivocación, si tú sigues a la persona en lugar de seguir a Dios, así como seguiste a la persona y la persona cae, tú también vas a caer. Por eso es importante mantener tu relación con Dios, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gloria a Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, dice que eran 10 y 5 se iban, bueno, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 llenaron su lámpara de aceite, las otras querían conseguirlo a la mera hora y se fueron. Y llega el novio y las 5 prudentes que están adentro, pues vieron al novio, pero las 5 insensatas tocan y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y el novio les contesta, no las conozco. Tenían su lámpara, tenían la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tenían la lámpara, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué crees que les hacía falta? El aceite. El aceite. Muchas veces no procuramos el aceite. Pensamos que es solo leer, leer, leer. No, hermano. Tenemos que procurar que nuestra lámpara tenga aceite. Porque las 5 insensatas tenían la lámpara, tenían la palabra, pero no había aceite. Y el Señor termina diciendo, no te conozco. Pero Señor, no te conozco. Señor, yo leo, Señor, yo esto, Señor, el otro. Y sacaron todo su currículum y el Señor dijo, no los conozco. No los conozco. Entonces, procuremos la lámpara y esa lámpara que esté llena de aceite, el Espíritu Santo. Adelante, hermana Fanny, y después nuestra hermana Nas. Gracias, buenas noches a todos. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay un versículo en Isaías 1:18 que dice, desde el 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Algo que de lo que se comentaba ahorita sobre el libro de Oseas era que era un pueblo de dura cerviz, que no se quería, pues no quería arrepentirse, no quería ponerse a cuentas. Desafortunadamente el corazón estaba tan endurecido que no alcanzaban a entender el cuánta maldad había en ellos. Y algo que pide el Señor es estemos a cuentas.
porque de nada, como decías, de nada nos va a servir congregarnos, orar, tirar las lágrimas de cocodrilo cuando la realidad es que no, nada de eso es sincero. Entonces, dice la palabra que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado, pero también para que esto pueda ser, tenemos que buscar ese acercamiento con Dios para que Él también quite esa dureza, que quite esa apatía y venga Él a ayudarnos, que nos dé un corazón humilde, un corazón verdaderamente arrepentido, para que efectivamente podamos ponernos a cuentas y podamos como que retomar esa relación con Él, porque dice la palabra que fuera de Él nada podemos, y si no tenemos cuidado en estarnos limpiando constantemente, podemos llegar a tener esa ceguera espiritual y que difícilmente nos permite ver cuando estamos equivocados. Ese era el comentario. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, comúnmente cuando pasamos situaciones difíciles como ellos que ya estaban en esa opresión, eh, se nos hace el corazón duro, hermanos. Y tendría que ser lo contrario. En lugar de tener corazón duro, tendríamos que estar más humillados y decir, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Entonces, nunca es tarde, hasta ahorita, hermana, nunca es tarde para ponernos a cuentas. Dice el ahorita que leímos Jeremías, si es Jeremías o Ezequiel, no recuerdo, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Busquémoslo, hermano. Isaías, ¿verdad? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Adelante, Nas. Carita, buenas noches. Buenas noches. Yo me acordaba de una predicación que se dio hace tiempo que se hablaba sobre dentro de la misma iglesia, dentro de los ministerios, cómo a veces los servidores se llegan a afanar tanto que ya pierden el sentido de por qué se congregan y por qué se hacen las cosas. Lo tengo presente, en ese tiempo yo estaba sirviendo y sí o sea, fue como volver otra vez pues a reubicar qué era lo que estaba haciendo, por qué y qué era lo que Dios quería. Y en esa predicación recuerdo que se mencionaba si te está afanando el ministerio que estás haciendo, vuelve otra vez a las primeras obras, o sea, vuelve a lo básico, recuerda por qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo y que no se te olvide que pues el objetivo de ir los domingos es para aprender de Dios. O sea, el Señor no necesita de nosotros. O sea, si nosotros le servimos es por gratitud, no porque Él necesita el servicio. Entonces, yo es algo que espero próximamente retomar el servicio, pero tengo claro que no me debo de afanar, no me debo de afanar inclusive en las cosas de Dios y bueno, cuánto más en las cosas de aquí de la casa o del trabajo o de los negocios, eh, porque pues te olvidas de lo principal, lo inicial, o sea, es por qué estás haciendo las cosas, para quién, y pues en esa gratitud hacerlo. Ese era mi comentario, Caro. Gloria a Dios. Les comento que eh, sí fue un predicador, y bueno, también lo plasmó en un libro, y decía este predicador que el ministerio o el servicio también se puede convertir en idolatría. Y como bien decía Anas, a veces estamos tan enfocados en servir, 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 servir. Hermanos, un día que me llegué a compartir a danza, les dije, para vergüenza mía, llegué tan afanada, llego, comparto y ni siquiera me fui a una silla a agradecerle a Dios porque llegué con bien. Y eso me avergonzó porque el Espíritu Santo me hizo sentir, sí, ya estás sirviendo, ya estás cumpliendo con servir, pero ni siquiera fuiste buena para llegar a mis atrios y agradecerme que habías llegado con bien. Entonces, hermanos,
Es una bendición servir a Dios, pero el servicio también se puede convertir en un afán y el afán se convierte en una idolatría también. Adelante, Jackie. Hola, buenas noches. Buenas noches. Recordé una película que vi hace mucho tiempo en la que el pastor era policía y le contaba a su abuelo el hecho de lo difícil que para él era el trabajo, el detener gente y tratar de hacer lo correcto sin llegar a ocasionar la muerte de alguien por detenerlo, porque en Estados Unidos, pues, parte de la aplicación de su licencia como policía es matar en el caso de que el delincuente no se detenga. Y él decía, eso es algo que me preocupa mucho porque yo soy pastor y sé lo que dicen las escrituras, entonces me angustia el llegar a matar a alguien, porque sé es mi trabajo, pero el Señor no me lo va a demandar. Yo pienso que lo mejor es dedicarme a mi servicio y mi servicio es ser pastor. Y el abuelo le responde, el trabajo más difícil, no solo del pastor, sino de cada uno de los siervos, está en la calle, no está en la iglesia. Dios no necesita que te hagas cargo de su iglesia, porque Él justamente cuida y guarda de su iglesia. Necesita que nosotros vayamos allá afuera y hablemos a la gente y a las naciones. Y hay un pastor que se llama Samuel Nielsen, si no mal recuerdo, y habla mucho del tema del discipulado, del tema o del hecho, discúlpenme, pero está gritando, del tema o del hecho de decir, si no hemos, a él lo entrevista justamente el mismo autor de muchos libros, ¿no? Le dice, si no hemos predicado a Jesús, si no hemos hecho el trabajo del discipulado, no importa qué ministerio tengas y cuántas plataformas tengamos y cuánto estemos publicando en redes sociales, porque no hemos llevado a cabo la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Y muchos nos afanamos en el ministerio que tenemos el domingo y entre semana, y está bien, el Señor le agrada que sirvamos, pero el llevar con pisadas el Evangelio es una tarea de todos y es muy difícil. Y esa es la chamba que le toca, ¿no? Es fácil para nosotros leer la historia y decir, híjole, ¿cómo es posible si los sacerdotes sabían? ¿Cómo es posible que los sacerdotes se hayan perdido? A la fecha nos sigue pasando lo mismo que los sacerdotes y los discípulos, las dudas, el afán, la falta de fe. Pero gracias a Dios porque tenemos la presencia del Espíritu Santo y mientras el Espíritu Santo esté presente en esta tierra y no se ha quitado, tenemos oportunidad para ponernos a cuentas, tenemos oportunidad para compartir el Evangelio, tenemos oportunidad para ir a ser discípulos. Entonces, la gran comisión sigue presente y sigue vigente, como el contrato que Jesús hizo con nosotros, esa vigencia está y pues la chamba es tomarla, ¿no? Es ese comprometerse con el Señor tu día a día, desde que amanece hasta que anochece y salir y donde nos toque, porque a veces yo era una de ellas, pensar, sí, voy a las naciones a compartir el evangelio y el Señor te aterriza y te dice, inicia por tu casa, inicia por los tuyos, como dice la palabra, por tu Judea, por tu Jerusalén, por tu Samaria y luego te vas al resto de la tierra. Y esa chamba pues nos toca desde la casa, ¿no? Entonces sí es importante seguir tomando el ejemplo de los profetas de las enseñanzas, porque no estamos exentos justo en la cita que Dios daba. El que crea estar firme, fíjese que no caiga. Y esa es una responsabilidad y tarea de todos. Yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos sigue recordando la tarea y la necesidad de ponernos a cuentas, la tarea y la necesidad de ver nuestra viga y nuestro ojo y trabajar en el Señor para lo que Él nos quiera usar cuando Él nos quiera utilizar. Ese es mi comentario. Gloria a Dios, sí, que el Señor nos permita aún ponernos a cuentas, ¿no? Si estuviéramos manchados aún para compartir, predicar, que Él nos permita estar limpios para poder llevar las buenas nuevas a los de nuestra casa y a los demás. Adelante, hermano. Hermanos, fíjense el significado que encontré aquí de piedad. Dice, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y aquí yo creo que, como dice
la escritura. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y pues la verdad, ¿cuántas veces no nos ha de pasar así? Porque todos podemos decir que amamos a Dios, pero cuando tú amas a Dios se ve el reflejo en cómo tratas a tu prójimo. Y hay compasión, hay misericordia, hay clemencia, todos esos frutos del Espíritu. Y yo creo que es donde todos reprobamos aquí. Por eso el Señor le hablaba a su pueblo, pero pues un resumen bien fácil es que hay que buscar al Señor, recibir su amor y expresarlo. Y solamente así se puede cumplir. Y es difícil. En la tarde leía, según un escrito de 1900 y cacho de Nikola Tesla, que decía que todo es luz. Y no está mal, así como lo expresó, porque dice todo es luz y todo lo que hacemos es luz. Y si nos vamos a Juan, dice que Jesús es la luz. Entonces, pues no hay de otra, o sea, o amamos, esa es la ley del Señor, o amas, porque si no, al último, pues qué feo, como se decía, ¿no? Y como está ahora si hubiera un meme del regreso del Señor, pues tú estarías ahí bien erguido como la cizaña pensando, pues sí, Señor, yo tocaba, yo cantaba, yo predicaba, yo presidía, yo tenía este servicio, yo tenía el otro, yo llevo 100 años yendo a la iglesia los domingos y que te dijera el Señor, ni te toco. Imagínate qué feo sería. Entonces, si somos luz, y como lo decía este personaje de Nikola Tesla, cuando usted se enoja, empieza a perder esa luz. Y si llega a un momento de locura, ya se oscureció. Y nada más chéquenlo de ese lado, veámoslo de ese lado. Cómo usted va perdiendo su luz por tantos defectos de carácter que tenemos, porque no tenemos paz. Por eso Jesús decía, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz es yo les he comentado que yo esa paz sí la llegué a sentir recién conociendo del Señor. Ahora que voy con eso, la llegué a sentir. Y en esto todos coincidimos. Hay que volver al primer amor. ¿Y qué es eso del primer amor? Busca mi reino y su justicia otra vez. Vuelve a buscar mi reino y su justicia y todo se te da por añadidura, porque muchas veces, ¿cuántas veces pasa? Conoces del Señor, el Señor te ayuda, te rescata, empiezas a tener bendición de salud, económica, pero la espiritual, que es la más importante, se nos olvida y después la cerviz otra vez se vuelve a ser dura y ya no, ya otra vez las cosas de Dios no nos dan importancia, ya otra vez nos sentimos seguros con un poco de billetes, queremos estar seguros en un trabajo, queremos estar seguros en muchas cosas cuando no estamos seguros en nada. Solamente estamos seguros entre el alfa y el omega, entre el principio y el fin, y ese es Jesucristo, el que lo llena todo en todo. Sin Él no hacemos nada. Ese era mi comentario. Así es, estamos bajo la cobertura, como el paraguas. ¿Estás tú bajo el paraguas, bajo la cobertura del Señor o estamos fuera de la cobertura del Señor? Adelante. Es bien interesante cómo empieza el versículo 1. Dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hace un tiempo vimos los tipos de ovejas que menciona la Biblia. Y a la oveja que venda es una en específico. ¿Cuál es la que? Perniquebrada. La perniquebrada. La oveja perniquebrada es aquella que se desvió del camino y que el pastor tuvo que golpear alguna de sus patas para hacerla volver, cargarla y vendarla. Y eso fue lo que pasó con estas dos, esta nación que al final del día se dividió
Era increíble que siendo hermanos estaban divididos. Entonces, siendo una misma nación, fueron divididos y el Señor tuvo que traer ese perniquebrar siendo cautivos, ¿no? Tanto unos con los asirios y otros con Babilonia. Entonces, muchas veces el Señor permite que seamos perniquebrados para que Él nos cargue y nos vende y nos restaura aquello que ha sido lastimado y que sigamos por el camino. Entonces, qué importante es ver que muchos del trato que podemos tener es porque nos hemos desviado, es porque no tenemos amor en nuestro corazón, ya nuestro corazón es como el diamante, Duro. duro, ya no se duele. Y para que el Señor pueda romper ese corazón, pues simplemente el Señor tiene que destrozarlo y volverlo a formar. Entonces, qué importante es que veamos que ellos eran esa oveja perniquebrada, porque no tenían amor y no tenían piedad. Así es. Dice en Juan, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y dice, y las ovejas escuchan su voz. Hermano, si esta noche has escuchado la voz del Señor, si hay que arrepentirnos, arrepintámonos, hermanos. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, me cuesta esto, me cuesta el otro, me cuesta aquello, tengo dudas, tengo incredulidad, me cuesta evangelizar, me cuesta dar ejemplo. Todas nuestras debilidades, confesémoselas al Señor. Y volvamos a Él, hermanos. Volvamos a Él. Él decía que ellos estaban seguros. Nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día, Él nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto no solamente pasa ahorita. Él puede resucitar tu vida espiritual. Si la sientes marchita, si te sientes en pecado, Él puede volver a florecer. Él tiene esa capacidad del árbol que está marchito, volverlo a renovar. Y también, en algún momento, cuando Él regrese, Él también nos va a resucitar, dice en Tesalonicenses. Entonces, hermanos, tenemos un Dios grande, poderoso, que perdona nuestro pecado, pero también que es justo. Y déjame decir de esto, el Señor nos perdona de nuestros pecados, pero de que va a haber consecuencias a causa de nuestro pecado, va a haber. Él nos perdona, sí, pero siempre ante una causa hay una consecuencia. Entonces, mejor pongámonos a cuentas, digámosle nuestro sentir, nuestras inquietudes, y como decía aquí, Él no quiere ya más sacrificio, hermano, más holocaustos. Él realmente quiere tu verdadera adoración, tu obediencia, tu vida. ¿Sale? Vamos a concluir con esta alabanza, hermano. Yo creo que... no. Quiero que lo pauses. Ok, Solo páusalo, ya cuando vayas a permítame. gracias.